Durante años, comprar un dispositivo electrónico también significaba aceptar una pequeña frustración. Necesitabas otro cable. Uno para el teléfono, otro para la cámara, otro para los auriculares y, a veces, otro cargador completamente diferente para el portátil. Lo curioso es que muchos de ellos hacían exactamente lo mismo: transportar energía, mover datos o conectar un dispositivo con otro. Entonces apareció un pequeño conector ovalado y poco a poco, empezó a reemplazar a muchos de los anteriores. Hoy puede cargar unos auriculares, alimentar un portátil, transferir grandes cantidades de datos, dependiendo del dispositivo, incluso conectar una pantalla. Pero hay algo mucho más interesante detrás de USB-C. No se convirtió en universal simplemente porque la industria quisiera que lo fuera. Europa cambió las reglas. Entonces, ¿cómo consiguió una regulación europea convertir un estándar tecnológico en una conexión que prácticamente toda la industria tuvo que considerar? Para entenderlo, tenemos que volver a una época en la que conectar un dispositivo era mucho más complicado. En los años 90, la parte trasera de un ordenador podía parecer un panel de control. Había puertos serie, paralelos, PS/2, conexiones para impresoras, teclados, ratones, joysticks y otros periféricos, y cada uno utilizaba su propio diseño físico y su propia forma de comunicarse con el ordenador. El problema no era que esos conectores estuvieran mal diseñados. Muchos cumplían perfectamente la función para la que habían sido creados. El problema era que había demasiados. Así que la industria tecnológica intentó hacer algo mucho más ambicioso: crear una interfaz común que pudiera conectar muchos tipos diferentes de dispositivos. Ese proyecto se convirtió en USB, Universal Serial Bus. La primera especificación USB apareció en 1996, y el conector USB-A, con su conocida forma rectangular, comenzó a extenderse rápidamente por el mundo de la informática. Teclados, ratones, impresoras, cámaras, almacenamiento externo y muchos otros dispositivos podían utilizar una misma familia de tecnología para comunicarse y recibir energía. Por primera vez, la idea de una conexión universal parecía realmente posible. Pero entonces ocurrió algo inevitable. Los dispositivos empezaron a hacerse más pequeños. El USB-A funcionaba perfectamente en un ordenador de escritorio, pero era demasiado grande para cámaras compactas, reproductores de música y teléfonos cada vez más delgados. Así aparecieron versiones más pequeñas, como mini USB y posteriormente micro USB. Y ahí apareció la contradicción. USB había sido creado para reducir la fragmentación, pero ahora existían diferentes tamaños y formas de conectores USB. Un extremo podía ser USB-A y el otro micro USB. Las impresoras utilizaban USB-B. Algunos dispositivos utilizaban mini USB. Y otros fabricantes decidieron crear sus propias soluciones. Apple tomó un camino todavía más independiente. En 2012 presentó Lightning para el iPhone, pequeño, reversible y diseñado alrededor del ecosistema propietario de la compañía. Desde el punto de vista del usuario, funcionaba bien. Pero desde el punto de vista de la industria, significaba otra cosa, otro conector que no era universal. Así que, después de casi 2 décadas, la promesa original de USB seguía incompleta. La industria no necesitaba simplemente otro conector más pequeño. Necesitaba uno que pudiera acompañar a la próxima generación de dispositivos. Y en 2014 apareció USB Type-C. A primera vista parecía sencillo, pequeño, ovalado y reversible. Pero esa forma escondía una arquitectura completamente diferente. USB-C fue diseñado con 24 contactos, organizados para permitir diferentes configuraciones y funciones. La simetría del conector permite insertarlo en cualquiera de las dos orientaciones, mientras que el sistema determina cómo debe configurarse la conexión. Parece un detalle pequeño. Pero detrás de esa simplicidad había una idea mucho más grande. El conector ya no tenía que estar limitado a una sola función. Podía convertirse en una plataforma. Y esa sería la verdadera revolución. La gran diferencia de USB-C no está realmente en su forma exterior. Está en lo que puede hacer detrás de esa forma. Dependiendo del dispositivo y de los estándares implementados, un mismo puerto USB-C puede transportar datos, energía y vídeo mediante tecnologías compatibles. Eso significa que un portátil puede utilizar una sola conexión para comunicarse con almacenamiento externo,
conectarse a una pantalla y recibir alimentación, siempre que el hardware y los protocolos utilizados sean compatibles. El puerto dejó de ser simplemente una entrada. Se convirtió en una especie de puerta común para diferentes sistemas. Y entonces apareció una de las tecnologías que más amplió sus posibilidades, USB Power Delivery. Los primeros sistemas USB estaban diseñados principalmente para comunicación de datos y niveles de potencia relativamente modestos. Power Delivery cambió ese modelo permitiendo que el dispositivo y la fuente de alimentación intercambien información antes de establecer el nivel de energía que se entregará. El cargador informa de lo que puede proporcionar. El dispositivo indica lo que necesita. Y el sistema negocia un nivel compatible. Con USB Power Delivery 3.1, los sistemas compatibles pueden llegar hasta 240 vatios, siempre que el dispositivo, el cargador y el cable cumplan las especificaciones necesarias. Eso explica por qué el mismo tipo de conexión puede aparecer tanto en unos pequeños auriculares inalámbricos, como en un potente ordenador portátil. El conector físico es el mismo. Lo que cambia es la tecnología que hay detrás. Y aquí aparece una de las mayores confusiones del mundo USB-C. No todos los cables USB-C son iguales. Dos cables pueden parecer prácticamente idénticos y, sin embargo, tener capacidades completamente diferentes. Uno puede estar limitado a velocidades básicas de datos. Otro puede admitir transferencias mucho más rápidas. Otro puede estar preparado para niveles elevados de potencia. Y otro puede ofrecer determinadas funciones de vídeo. La forma del conector no cuenta toda la historia. USB-C estandarizó una interfaz física, pero permitió que diferentes tecnologías evolucionaran sobre ella. Y precisamente esa flexibilidad fue una de sus mayores ventajas. Pero si USB-C era tan capaz, todavía quedaba una pregunta. ¿Por qué todos los fabricantes no lo adoptaron inmediatamente? Porque la tecnología no funciona únicamente con ingeniería. También funciona con incentivos. Apple ya había demostrado que podía utilizar USB-C en 2015. El MacBook de 12 pulgadas llegó con USB-C como conexión física principal, y posteriormente otros productos de la compañía también adoptaron el estándar. Pero el iPhone continuó utilizando Lightning. Y aquí aparece una diferencia fundamental. Lightning era un conector propietario integrado en el ecosistema de Apple. USB-C, en cambio, era un estándar desarrollado dentro de la industria y disponible para múltiples fabricantes. Cambiar el iPhone a USB-C no era simplemente cambiar una pieza de hardware. También significaba cambiar parte de la relación de Apple con su ecosistema de accesorios. Mientras tanto, USB-C seguía creciendo en teléfonos Android, tablets, ordenadores portátiles, cámaras, consolas, auriculares y muchos otros dispositivos. Pero el iPhone seguía siendo una de las grandes excepciones. Entonces Europa entró en escena. La Unión Europea estaba observando otro problema: la enorme cantidad de cargadores y cables que terminaban sin utilizarse cuando los consumidores cambiaban de dispositivo. Individualmente, un cable sobrante parece insignificante. Pero cuando ocurre millones de veces, el problema cambia de escala. La UE estimó que los cargadores desechados o sin utilizar contribuían alrededor de 11.000 toneladas de residuos electrónicos al año, y argumentó que un sistema de carga común podía reducir compras innecesarias y generar importantes ahorros para los consumidores. Así que en 2022 la Unión Europea aprobó su normativa sobre el cargador común, estableciendo USB-C como interfaz de carga para una amplia categoría de dispositivos electrónicos vendidos en el mercado europeo. Y aquí es donde una decisión técnica se convirtió en una cuestión empresarial. Porque Europa no necesitaba convencer a todas las compañías del planeta de que USB-C era mejor. Solo necesitaba cambiar una condición. Si quieres vender determinados productos en uno de los mercados más grandes del mundo, tienes que cumplir las reglas. Para una empresa global, fabricar una versión de un producto para Europa y otra diferente para el resto del planeta puede parecer posible, pero tiene un precio. Significa más diseños de hardware, más pruebas, más componentes, más inventario, más complejidad logística y, potencialmente, más costes durante toda la vida del producto. De repente, mantener un conector propietario ya no era solamente una decisión tecnológica. Era una decisión económica. Y ahí estaba el verdadero poder de la regulación europea.
Europa no necesitaba controlar el mundo. Solo necesitaba hacer que ignorar el estándar fuera suficientemente difícil. Las nuevas reglas comenzaron a aplicarse a una amplia categoría de dispositivos desde el 28 de diciembre de 2024, mientras que los ordenadores portátiles quedaron incluidos desde el 28 de abril de 2026. Y entonces llegó el momento que hizo visible todo este cambio para millones de personas. En 2023, Apple presentó el iPhone 15 con USB-C. Después de más de una década, Lightning había desaparecido del iPhone. Pero aquí está la parte que suele perderse en esta historia. Europa no inventó USB-C. No diseñó sus 24 contactos. No creó USB Power Delivery. No controlaba las especificaciones técnicas del estándar. Lo que hizo fue mucho más indirecto. Europa convirtió la interoperabilidad en una condición del mercado. Y eso puede ser mucho más poderoso que inventar la tecnología. Una compañía podía preferir su propio conector, pero si quería vender determinados productos en el mercado europeo, debía cumplir las nuevas exigencias. Para una empresa que fabrica millones de dispositivos para todo el mundo, mantener un diseño especial solamente para Europa puede ser mucho menos atractivo que utilizar un único diseño global. Y así una regulación regional empezó a producir un efecto internacional. Este es uno de los detalles más fascinantes de toda la historia de USB-C. El mundo no cambió porque todos los fabricantes se sentaran alrededor de una mesa y decidieran utilizar exactamente el mismo conector. Cambió porque, poco a poco, la ingeniería, el mercado y la regulación comenzaron a empujar en la misma dirección. Los ingenieros habían creado una interfaz suficientemente flexible. Los fabricantes habían descubierto que podía funcionar en muchas categorías de productos. Los consumidores querían menos cables y mayor compatibilidad. Y Europa aumentó el coste de seguir utilizando soluciones incompatibles. Pero todavía queda una última paradoja. Aunque USB-C haya convertido la conexión física en algo mucho más universal, un puerto USB-C no garantiza automáticamente las mismas capacidades en todos los dispositivos. La forma puede ser idéntica, mientras que la velocidad de datos, la potencia de carga o las funciones de vídeo pueden ser diferentes. Y eso no significa que USB-C haya fracasado. Todo lo contrario. Esa flexibilidad fue parte de su diseño. La idea nunca fue crear un cable mágico capaz de hacer exactamente lo mismo en absolutamente todos los dispositivos. La idea era crear una interfaz física común que pudiera adaptarse a diferentes necesidades y seguir evolucionando sin obligar a la industria a inventar un nuevo conector cada vez que apareciera una tecnología mejor. Eso es lo que hace tan interesante a USB-C. La forma puede permanecer familiar mientras la tecnología que hay detrás continúa avanzando. Y después de décadas de conectores incompatibles, estándares fragmentados y ecosistemas propietarios, la idea original de USB está finalmente mucho más cerca de hacerse realidad. Un estándar. Una conexión física. Muchas posibilidades. Pero la verdadera historia no está en el pequeño puerto ovalado. Está en cómo llegó a convertirse en una norma prácticamente universal. La ingeniería hizo posible USB-C. El mercado ayudó a expandirlo. Los consumidores hicieron que la simplicidad fuera valiosa. Y Europa cambió el incentivo para seguir resistiéndolo. Si tú pudieras elegir, ¿preferirías un mundo donde cada fabricante tuviera libertad para crear su propio conector? ¿O un mundo donde una única interfaz funcionara entre dispositivos de diferentes marcas? Déjamelo en los comentarios. Y si te interesa descubrir la ingeniería que normalmente permanece oculta detrás de la tecnología que utilizamos todos los días, suscríbete, porque todavía quedan muchas cosas aparentemente simples que esconden soluciones de ingeniería extraordinariamente complejas. Porque al final, USB-C no conquistó el mundo simplemente por ser pequeño, reversible o potente. Lo consiguió cuando tres fuerzas comenzaron a trabajar juntas: la ingeniería creó la solución, el mercado la adoptó y la regulación aceleró su expansión. Y quizá esa sea la verdadera lección. A veces, cambiar la tecnología no significa inventar algo completamente nuevo. A veces significa crear una interfaz tan adaptable que millones de dispositivos diferentes puedan, por fin, hablar el mismo idioma.